Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Los Secretos del Péndulo. Como saben, este punto de encuentro exclusivo para los amantes, practicantes, estudiantes de radiestesia, junto con el maestro Gustavo Quiñones, cada 8 días a través de la plataforma de Vida Sana Web. Seguimos revelando estos secretos que ya están dejando de ser secretos en relación a la práctica y manipulación del péndulo. Hoy tengo un tópico también fantástico que tiene que ver con las sanaciones. En un ratito ya voy a conectar con Gustavo Quiñones. Gracias por acompañarnos. Recuerden que con el hashtag Los Secretos del Péndulo van a ver este y muchos otros lives más, ¿eh? Ahora sí, en este directo lo tengo a mi querido Gustavo Quiñones, el maestro. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Diego, pues aquí empezando una nueva entrega de los secretos del péndulo, ahora en la modalidad del día viernes, así que vamos a ver cómo nos va el día de Exacto. hoy. Es un Secretos del Péndulo Weekend, así que me encanta ver esta edición especial contigo. Gracias por acompañarnos. A ver, el tema de hoy me gusta porque es la consecuencia de la investigación que yo hago con mi péndulo cuando quiero trabajar sobre algo o alguien. Y tiene que ver con la resolución del problema o del conflicto usando oraciones, que tú siempre comentas. Y hoy vamos a poner la lupa en este punto. Debo tener ciertas consideraciones al momento de hacer estas oraciones en relación a la sanación. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Sí y no. O sea, Ok, sí en el bueno, sentido de ya no que es una tenemos que respuesta de tener, abogado, ya no es la respuesta correcto. depende, hoy no, ok, Lo que pasa es de que tenemos que tener una coherencia. Entonces, lo que sucede es que muchas veces se pretende que para todos va a ser igual o en todos los casos se va a decir lo mismo y no vamos por ahí. Entonces, cuando te digo que sí es necesario tener ciertos elementos, eso sí se tiene que tener, pero no es en el sentido de que para todos los casos es lo mismo, porque por eso, como decías, haces la investigación primero con las tablas, vas apuntando las respuestas que te va dando y ahí te va dando como los elementos que debes de incluir en la petición, en la oración, para poder limpiar, desbloquear eso que encontraste en la investigación. ok. A ver, te voy a hacer preguntas muy básicas, pero quiero que todos podamos comprender. ¿Estas oraciones de dónde salen? Digo, así como están las tablas predeterminadas con las cuales tú trabajas, ¿también tienes en algún lugar oraciones que se van a adaptar a lo que se requiere? ¿O hay una base en donde luego cada uno instintivamente va diciendo lo que requiere o siente? Ponte, una de las cosas que nosotros le mencionamos a los estudiantes es que primero yo no busco fundar una iglesia, no busco formar Claro. un centro religioso, no le quiero lavar el coco a nadie. Entonces, lo que busco es que cada quien siga con su sistema de creencias como lo ha tenido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el elemento que vas a tener que tener? O sea, vas a tener que creer en algo superior a ti. O sea, eh, puedes llamarle fuerza creadora, puedes llamarle Dios, puedes llamar como tú le quieras poner. ¿Sí? Pero necesitas ese elemento que es a esa fuerza a quien le vas a estar haciendo la petición o dirigiendo tu oración. Entonces aquí es donde ese es el primer elemento, digamos, que toda persona va a tener que tener. ¿A quién le vas a hacer la petición? Elemento número dos, con tu tabla, ya apuntaste el elemento por el cual tienes que pedir. ¿Sí? Entonces, por ahí va la cosa. Ok. Supongamos de que tú le pides a Dios, ¿no? Bien, y esa es una oración enfocada y en relación a lo que tú tienes como un resultado de la investigación. Insisto, esta oración es espontánea, tú la naturalizas, es intuitiva, porque mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué tengo que decir? El Padre Nuestro, el Ave María, tengo que dar una orden por esto del efecto del poder de la palabra, o mejor dicho, ¿cómo lo haces tú, Gustavo, cuando tienes que hacer una resolución sobre un problema? Ok, lo que pasa es de que muchas veces la petición, como nos la han enseñado en la iglesia, no funciona
no porque esté mal, sino que muchas veces no funciona porque venimos desde esa carencia o desde esa parte donde no somos merecedores, Claro. con donde tenemos faltas y entonces pensamos que no somos dignos a que nos escuchen, mucho menos a que nos cumplan una petición. Entonces ya desde antes que la hagas ya hay una limitante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú miras y te dice que es un bloqueo por algo emocional y digamos que tu dolor de espalda viene por ansiedad. Entonces, tu oración vendría a ser algo así como pones a girar tu péndulo hacia el lado izquierdo o en contra de las agujas del reloj. Y entonces pedirías, Dios Todopoderoso, te pido que limpies el origen emocional, ansiedad. Y ahí esa sería la parte básica. Ahí es donde ya cada quien le va a empezar a poner sal, pimienta y todos los distintos ingredientes adicionales, pero esa sería la parte básica. Y tu péndulo tendría que estar girando en contra de las agujas del reloj por el tiempo que sea necesario. Lo vas a dejar girar y luego tendrías que verificar si ese bloqueo emocional de tristeza o de ansiedad o de lo que hayas estado pidiendo, si se logró limpiar al 100%. Ok. Y ya con Está esos listo. elementos, o sea, Claro. tienes la petición y luego verificas. Esa es la base. Ahora tengo más preguntas para hacerte. Un beso para Ale que nos está viendo. Dice, hola, buenas noches, Diego y Gustavo. Hola, Ale, gracias por estar acá. Laura, un besito para ti también. Gracias, por estar acá. Hola, Miriam. Dice, hola, buenas tardes a ambos. Gracias, Miriam, por conectarte. Hola, Mariam. Gracias también por sumarte aquí al live. Peter Balance, gracias por estar. Hola, Argelia. Qué lindo nombre. Gracias por sumarte, ¿eh? Hola, Anaí. Tania, bienvenida también a todos. Gracias por ir sumándose a la transmisión en vivo, edición viernes con Gustavo de los secretos del péndulo. Viste que el ego o la mente, sobre todo en la etapa principiante, ¿no?, de la radiestesia, te dice de que tienes que hacer más, porque a veces es poco o nunca es suficiente. Más oraciones, chequear muchas veces a ver si finalmente esto ocurre. Te quiero preguntar si eso puede incidir o no en el resultado final. Porque si yo dije, ok, hice esta oración poderosa, ¿no?, intuitiva, lo que yo considero de que era lo justo, lo probé con el péndulo se movió y se detuvo. Y luego digo, y pero si lo hago de vuelta un poco más para darle más fuerza, o si no fue suficiente, pregunta, ¿eso puede tirar abajo la investigación o el resultado final? Sí, y te voy a dar el porqué. Porque imagínate que estás haciendo la investigación. Tú en ese momento estás viviendo y preguntas si eso ya se limpió. Si te dice que ya se limpió, pero tú dices, ah, bueno, por si las dudas, voy a Eso, seguir claro, limpiando otras cosas. Entonces, claro. ¿qué sucede ahí? Primero, si ya le estás preguntando si se limpió, entonces de ahí ya estás dudando. Entonces, como que ese elemento fe, como que está faltando. Entonces, como que invalidas todo el trabajo que has estado haciendo anteriormente. Ok, qué buen punto. Esto es como las afirmaciones. No sé ustedes si nos están viendo si usan afirmaciones en algún momento de la semana o del día, pero es como que hay que afirmar robóticamente cada vez más, porque si lo hice 100 veces hoy, mejor hago 200, ¿eh? Porque todavía no había el cambio o el resultado. Insisto, el ego siempre te pone que aún falta más, ¿no? De que tal vez no sea suficiente. Por lo tanto, como siempre decimos, la convicción de que tu trabajo se realizó y punto. Y no mirar atrás, porque si no, como dice Gustavo, y esto creo que nunca lo hablamos, este tema, pero sé que mucha gente a veces quiere como reafirmar lo que ya hizo o reconsolidar lo que hizo por miedo que no haya ocurrido nada. Gustavo te cuenta que tira para atrás toda tu buena acción, tu tiempo, tu investigación. Por lo tanto, lo que es y punto, Gustavo. Sí, porque, o sea, imagínate que hiciste todos los protocolos de abrir tu sesión, pusiste tus tablas, empezaste a investigar, te dio las respuestas, verificaste,
Y la persona te puede estar diciendo, ¿sabes qué? No veo resultados. O sea, pero ¿qué Ajá. pasa? Si es un dolor o es una situación que lleva cierto tiempo, recordemos que creo que dos programas atrás hablamos de que muchas de estas cosas no es como que estás en un microondas y le pones 30 segundos, apachas Exacto. el botón y después de los 30 segundos eso ya se terminó de cocinar. No, en este caso, ese día, quizás tu investigación solo te marcó uno o dos puntos. Quizás te va a dar dos, tres, cinco más investigaciones más adelante, pero a veces es como que está esa ansiedad o ese deseo de que todo sea instantáneo, rápido y sin mal modo, y no necesariamente va a funcionar así. Estoy de acuerdo. Hola Anaís, ¿cómo estás? Un beso, gracias por vernos. Saludos para Mirta Muñoz, también gracias. Miriam dice, entonces no se pregunta si se eliminó el bloqueo, pero se puede preguntar con la tabla de porcentajes qué tanto se eliminó. Es que sí, dijimos que sí se va a preguntar. Lo que pasa es de que el hecho de que te diga que se quitó el bloqueo no quiere decir de que la situación como tal en ese momento preciso de forma instantánea se corrigió. Claro. Eso es lo que estamos hablando ahorita, de que o sea, una persona, un dolor o una situación puede tener múltiples orígenes. Y el día de hoy en tu investigación hiciste dos, pero pueden faltar más. Entonces, hasta que no logres quitar el suficientemente eh, peso para que se vea revelado una mejora, no se va a ver la mejora. Ujú. ¿Sí? Ujú. Ok, a ver, claro, cualquier terapia holística, incluyendo la radiestesia, no es instantáneo, eso es real. O sea, hay un efecto de energía que hay que darle un tiempo para que vaya decantando naturalmente. Eso es real. Ahora, si viene el cliente o el paciente y te llena de dudas, ¿no? Claro, esto va a depender de tu poca seguridad como radiestesista. Esto de no funciona, pasaron varios días y estoy igual, estoy peor. Pero tú estás convencido de que tu labor ya la hiciste, simplemente tienes que quedar con esa actitud, ¿no, Gustavo? De, mira, ya el trabajo se hizo, solamente espera. Correcto, es como, ok, muchas veces cuando vas al médico, hay muchos medicamentos que te van a decir, mira, se necesita de cierto tiempo para que Claro. empieces a ver un resultado. A nivel energético va a ser lo mismo. No necesariamente en todos los casos se van a ver resultados de forma instantánea. Hay personas que sí pueden ver una mejora, pero cuando no han dejado que el tiempo, mientras más esa energía haya estado bloqueada o esa situación haya estado manifiesta en una persona, quizás va a necesitar más sesiones, quizás va a necesitar más oración, quizás va a necesitar más cosas. Entonces, ahí es donde muchas veces se empieza el ponerle peso, quizás no estoy usando el péndulo correcto, quizás no dio las vueltas suficientes, quizás lo paré antes, quizás me faltó poner una vela. Y ahí es donde empiezan las preguntas Claro. y, como dijiste, las inseguridades muchas veces. Ujú. Aquí preguntan, ¿cuántas oraciones debo hacer? Es que, como dijimos, o sea, no es que todos los casos son iguales. O sea, es como que tú le preguntaras a un entrenador eh, cuántas repeticiones tienes que hacer un determinado ejercicio para lograr cierto objetivo. No te puedo decir que son iguales para todas las personas, porque no todos tienen la misma condición física, no todo el mundo tiene el Claro. mismo objetivo, entonces no se puede. Y ahí es donde muchas veces las personas se molestan porque piensan que es parte de egoísmo el decir no hagas esto, ¿no? Es simplemente tampoco para que no hayan esas malas prácticas de decir, es que me dijeron que tiene que dar tantas vueltas Claro. y que después de tantas vueltas eso va a funcionar así, porque no funciona así. Gustavo, las oraciones tienen que ser inspiradas, porque sé que hay gente que las tiene escritas, como si fuera el Padre Nuestro, ¿no? Pero propias oraciones que las tienen como ya en un blog y las usan como sus oraciones de cabecera para lo que sea, y simplemente las leen. El hecho de leer y no sentirlas, o el hecho de
poder crearlas en ese momento y sí sentirlas, ¿no? ¿Genera una diferencia en el resultado? Sí, porque imagínate que si la persona está más enfocada en leer, pero lee mal, entonces va a estar más como pendiente en qué dice, que qué es Claro, lo que tiene que estar pasando detrás de eso. Y si vos mirás, hay personas que pueden ir a una iglesia, poner una velita y con que digan dos o tres palabras, pero las dicen de corazón, eso funciona más a que estés ahí repitiendo como periquito 50 veces una misma oración que estás leyendo de un librito. ¿Sí? Ojo que no estoy generalizando, o sea, simplemente estoy dando el caso de por qué muchas personas a veces pierden la fe, porque repiten algo que le dijeron que se tenía que hacer de esa forma, pero como no tiene en ese momento la inspiración, el enfoque, o no está en ese momento siendo un canal, sino que simplemente en ese momento está tratando de leer lo que dice el papel, ahí el enfoque y el objetivo de limpiar ese bloqueo no está, porque en ese momento está distraído en leerlo. exacto. Aparte la oración, como siempre decimos, cuando es natural, cuando es creada por ti, pero con la intención, por supuesto que va a funcionar, ¿no? Y el objetivo es que luego la persona va a ir recibiendo toda la información que tú le fuiste enviando con el péndulo en este momento. Estoy con Gustavo en este directo hoy hablando de las oraciones que se aplican, obviamente, en las sanaciones con péndulo a través de radiestesia. Y son, como siempre, ustedes amables de dejarnos sus preguntas o consultas. Gustavo, ¿hay algún momento donde tú tengas una forma de poder chequear? Digo, hay un tiempo límite de la persona dice, mira, estoy exactamente igual, ¿no? ¿Hasta dónde uno espera para volver otra vez a repetir, en este caso, la investigación? O mejor dicho, el resultado final, ¿no? De las oraciones que me estás comentando. Lo que sucede es de que, o sea, en ese momento la persona que está haciendo la sesión está haciendo su parte, pero luego también el consultante también tiene que poner de su parte. ¿A qué me Claro. refiero? Muchas veces hacen la pregunta de, bueno, ¿qué hago con un adicto? Lo quiero ayudar, quiero que no siga en esa vida que está teniendo ahorita y entonces viene esa buena intención de querer ayudar a la persona. Y vos pudiste haber hecho tu investigación con el péndulo, le diste las vueltas en contra de las agujas del reloj, dijiste la oración como te vino, de corazón y todo, pero eso no impide de que la persona salga de parranda más noche y que Claro. tire por la borda todo lo que hiciste hoy, ¿sí? O sea, una cosa es que vos hayas podido haber hecho todo eso, pero eso no lo deja amarrado a una silla para que no se levante. Sí, claro. Entonces, ahí es donde muchas veces, por eso es bien complejo todo el tema este de querer ayudar a alguien, porque a veces el síndrome del sanador te pone a que intervengas en una situación donde no te están llamando y luego cuando ves que no funciona o las personas allegadas a esa persona, cuando ven que no funcionó, que se fue de parranda, entonces te van a decir, oh, eso que hiciste no sirve. Y no tiene nada que ver de que eso no sirva. Claro. O sea, Claro. son dos cosas completamente Muy diferente. diferentes porque la persona sigue teniendo libre albedrío, ¿sí? Y Exacto. si se quiso ir de parranda, pues es muy decisión de esa persona el haberse salido ese día. Ok. Gustavo, ¿y las oraciones que cada uno elija funcionan más por qué? ¿Por la fe y por la intención o por el propio poder de la palabra? Sí, ¿por dónde viene la parte que te digo de que cada persona tiene que ser coherente y seguir su mismo sistema de creencias? Porque si yo te cambio completamente el sistema de creencias y te lo estoy haciendo de otra forma completamente diferente, entonces quizás yo te voy a poner a que ores por algo
que no crees y entonces no tienes la fuerza. Tu sistema de creencias tiene que ser la base de que eso que estás diciendo tiene que estar ahí para que funcione. Porque imagínate que yo venga y te digo que le vas a poner esta velita a tal santo o a tal imagen. Y la persona quizás no cree ni en santos, ni en imágenes, ni nada de eso. Entonces vas a decir como que en qué momento hago esto, porque no me siento bien. Según mi sistema de creencias, no tienen que haber santos. ¿O qué pasa si Claro. te digo, tenés que encender un incienso y la persona no le gusta porque o es alérgica o cualquier cosa? Mientras más elementos le ponemos muchas veces, como que le complicamos más. Y muchas veces hemos dicho, a veces el hacer menos es más. Siempre, siempre. Por último, Gustavo, en tu sistema, cuando estás enseñando a tus alumnos, que claro, debe haber personas de todo tipo también de credo, ¿no? Quienes creen en santos, los que no, los que creen a lo mejor, no sé, en lo que fuera. Bien, en ese caso, ¿cómo le enseñas la etapa de las oraciones? ¿A quién deben dirigirse? ¿O lo haces a Ponte, Biblia? ponte esa parte, la hacemos más como poner Dios Todopoderoso y le decimos, si tú no quieres, si tú le quieres pedir a un santo, pues reemplaza esa palabra ahí. Eh, O si determinada parte no te funciona porque eres muy lógico y no vas con ningún, pues ahí le puedes ir haciendo. Ahora, lo que pasa es de que por aquí Ángeles me está diciendo a San Caralampio, sí es, imagínate como que yo le dijera a todo mundo, le tienes que poner una velita a San Caralampio. Y la gente no necesariamente va a pensar de la misma forma como vos pensás, ¿sí? exacto, exacto. Y Ok. ahí, entonces le empezás a poner las limitantes, le empezás a poner ya la zancadilla para que la misma sanación nos sirva. Exacto. Y aparte, como dijiste al comienzo del live, esto no es una iglesia. Tú no quieres llevar a tus alumnos al rebaño de Gustavo Quiñones, ¿no? ¿Te imaginas? Entonces, esa no es la idea, porque claro, si tú ya comienzas a dar, aunque sea un concepto que una persona lo pueda tomar como religioso, filosófico, ya puede generar un choque de creencias. No sé si te ha pasado en tantos años de aprendizaje, siempre hay alguien que a lo mejor no va a estar de acuerdo, te va como a querer contraponer sobre algo, no es la intención de Gustavo, pero bueno, en definitiva, no es el objetivo, porque la radiestesia no obedece a un sistema religioso filosófico, es un tema netamente holístico y de intenciones, de saber cómo mover energías. Pero claro, la parte de la oración, muchas veces la gente lo asocia con alguna religión, ¿no? Entonces, está bueno que lo enseñes como una forma muy genérica y que cada uno lo haga conforme a sus propias convicciones. Exacto, y fíjate que también la otra parte que sucede es que muchas veces las personas dentro de un sistema de credo, cuando empiezan a tener cierta jerarquía, entonces empiezan a poner un montón de reglas. Porque, digamos, dentro de la misma Iglesia Católica, vos tenés que en el siglo pasado y en el siglo XIX hubieron muchos monjes y muchos sacerdotes que utilizaban péndulo, que fueron grandes radiestesistas. Ahorita hay mucha gente dentro de la misma Iglesia Católica que te perseguiría muy feo simplemente por el hecho que usas un péndulo. Entonces ahí es donde empezás a ver que dentro de una misma organización hay diferentes formas de ver una herramienta. Entonces ahí es donde tampoco quiero pues crear esa barrera y que la persona tenga que Seguro. Claro. dejar su forma de ver el mundo, porque ya de por sí ya es complejo el ponerte a investigar un problema, para que encima le pongas otra Otros más. capa No, más claro. de complejidad. Entonces ahí es donde no funciona. Acá te dice, sí, maestro, con ese ejemplo me quedó bastante claro. Gracias por sus clases tan didácticas y profesionales. Bueno, muchas gracias también a ti por vernos.
Recuerda que puedes sumarte al cursado con Gustavo en línea en cualquier parte del mundo, no importa cuándo estés viendo este programa, si te llama mucho la atención la radiestesia, vienes de otros lugares y sientes que te falta información o que no te dieron todo, bueno, puedes hablar con Gustavo. Quiero que lo cuentes como siempre, cómo es tu modalidad y el estilo para aquellas personas que tal vez por primera vez nos están viendo. Sí, o sea, tenemos lo que es el curso básico, donde vamos a tener un curso pregrabado de 2 lecciones, donde se les enseña desde cómo limpiar el péndulo, cómo empezar a programar el sí y el no, cómo utilizar tablas. Van a haber algunas oraciones ahí que van a estar de base, como plantillas. Y esa es como la forma más estructurada y que te puedo decir que muchas personas han pasado por ese curso y muchas personas a raíz de eso ahora ya tienen una estructura y un orden para poder ir haciendo sus investigaciones y trabajo con péndulo. Sí hay muchos sistemas de trabajo con el péndulo, pero muchas veces o son creados por moda. Esta semana vimos uno de esos casos y quizás no tienen experiencia en haber tratado personas o en haber hecho investigaciones y sanaciones con un péndulo. Aquí lo que la persona está eh, prácticamente adquiriendo es esa claridad y ese sistema. Información hay mucha allá afuera, pero con tanto el curso básico como la certificación, lo que la persona adquiere es esa claridad, un sistema que puede seguir de manera, ahí sí que muy sencilla. Y tenemos casos de personas que vienen que no han tenido ninguna experiencia con ningún sistema de sanación, es por primera vez que están empezando a usar un péndulo y en pocas semanas ya están haciendo sesiones de sanación. Entonces ahí es donde puedes ir viendo de que sí funciona y sí sirve con personas que no tienen ninguna experiencia. Bueno, Al contrario, para personas que tienen muchas veces muchos conocimientos, es como que tienen que desaprender un montón de cosas que les han metido y ahí es donde a veces se complica. bueno, cuando tú vas a un curso nuevo, pero vienes con cierta información, lo ideal es de que te olvides de todo lo que aprendiste, ¿no? Y te tomes también esta cuestión, también desde la humildad, de decir, bueno, arranco desde cero, ¿no? Y a ver qué me ofrece esto que además estoy eligiendo. Así que para más información, terapiasconpéndulo.com. Sitio oficial para que puedas informarte mucho más de la labor de Gustavo y también de ahí a todas las redes sociales para que puedas conectar con Gustavo. Por ejemplo, en Instagram, en @terapiaspéndulo o insisto, www.terapiasconpéndulo.com. Gustavo, me encantó verte y gracias por acompañarnos hoy en este nuevo programa de colección. Recuerden, hashtag Los Secretos del Péndulo para ver este y muchísimos otros programas más que hacen parte de esta saga. Te veo la próxima semana, si te parece bien. Así lo hacemos, gracias y gracias también a todos aquellos que nos acompañaron. Gracias Ángeles y nos vemos el próximo viernes si Dios nos da licencia. Un abrazo, Gustavo. Buena semana. Chau, chau. Así pasaba Gustavo Quiñones en vivo. Como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos. Si te gustó este contenido, dale like, aun cuando lo veas publicado, también en el feed. Yo soy Diego Marten, te veo en la próxima edición. Que tengas un muy buen día. Chao.